Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Aquí volvemos a hablar de las Escrituras. Para Un Ratito con Dios estamos utilizando las lecturas de la misa diaria, ¿no? De la liturgia católica. Entonces, si ustedes desean saborear un poquito más el programa, se les aconseja que lean las lecturas y luego escuchen los videos. ¿Sale? Si no, está bien, ¿no? Agarramos lo que Dios permita que nos toque. La lectura de hoy, el Evangelio es de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15, pero me gustaría enfatizar hoy un ratito con Dios en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34 al 42. Bien, entonces estamos siguiendo una historia después de la resurrección. Y esta es la historia de Pedro y los apóstoles y cómo ellos comienzan su ministerio después de la muerte y la resurrección de Jesús. Bien, entonces comienza esta historia con Pedro y Juan yendo al templo y se encuentran a este hombre que no puede caminar. Y Pedro tiene un encuentro con este hombre que pide limosnas y le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Este hombre se levanta, empieza a bailar y brincar de la alegría y sorprende a todo el mundo. Había una muchedumbre en el templo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conocían. Ese hombre no fallaba, ese hombre estaba allí siempre todos los días. ¿Bien? De esa muchedumbre empezaron a seguir a Pedro y a Juan, y Pedro aprovechó y predicó el querigma, el evangelio según Jesucristo. Creyeron 5,000 personas y comenzaron a seguir a Pedro. Entre el mensaje había algo que no le caía muy bien a aquellos del Sanedrín. Bien, eran los saduceos los que estaban a cargo en aquella época, y los saduceos no creían en la resurrección. Bien, ellos creían que uno cuando muere, muere, caput, se acabó la vida y ya. Entonces, Pedro y Juan eran completamente herejes para ellos. Lo arrestan de mala manera, los amenazan, que no predican en el nombre de Jesús. Y ellos salen de nuevo, ¿bien? Vuelven a arrestarlos. Y Pedro le dice básicamente: mira, yo voy a hacer, si tengo que escoger entre obedecerles a ustedes o obedecer a Dios, ya la decisión está hecha. Yo no tengo nada que decir, yo voy a seguir obedeciendo a Dios. Lo sueltan. Vuelven a arrestarlos, el ángel los ayuda a salir y los encuentran otra vez en el lugar más obvio, en el templo. Y ellos van a arrestarlo, pero esta vez tienen mucho miedo porque las multitudes ya los estaban siguiendo a ellos. Y los arrestan suavecitos, se los llevan y los ponen ante la asamblea. Y ahí quedamos en la lectura de hoy, comenzamos en este momento. Entonces, en todas estas historias de oscuridad y de confusión y de gente malentendiendo el mensaje de Dios y de Cristo, siempre de alguna manera sale una luz, ¿no? Y en esta luz es representada en un hombre que se le consideraba justo, un hombre que se le consideraba sabio, y ese era Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley, ¿bien? Respetado por todo el pueblo. Entonces, si tú tenías un buen nombre, cuando tú hablas se te escucha. Gamaliel entró a la asamblea y le pidió a que sacaran a los apóstoles, ¿no? Así que una vez ellos estaban solos en la asamblea, Gamaliel habló y dijo estas palabras. Dijo: israelitas. Porque se me olvidaba decirles a ustedes, le voy a dar un poquito de rewind, le voy a dar para atrás, que ya para este momento los del Sanedrín habían hablado entre sí y habían decidido que lo mejor era matarlos. Entonces ya estaban a punto de condenar a muerte a Pedro y a los demás apóstoles. Esto era cosa seria. Ahora, volvemos a Gamaliel y a lo que dijo a la asamblea en privado cuando sacaron a los apóstoles de ese juicio. Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció, y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, entre comillas, Jesús, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres.
suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Esa es la parte favorita mía. No se expongan a luchar contra Dios. Entonces, vamos a darle un poquito para atrás, ¿bien? Esto de los mesías y los líderes carismáticos no es cosa nueva. Esto no comenzó con Jesús. Esto de hombres que hacían obras y que creaban maravillas y milagros y comenzaban a tener seguidores no era cosa nueva. No comenzó con Jesús. Ahora, Gamaliel sabía que había algo diferente con este tal Jesús. Porque Teudas tenía 400 discípulos. Eso quiere decir como que no era cualquier persona, era un gran líder. Bien, pero ¿qué pasó? Que cuando lo amenazaron, lo mataron, se desbandó todo y se acabó el movimiento. Lo mismo con este tal Judas el Galileo. Es curioso que este tal Judas el Galileo era famoso justo en el momento cuando Jesús iba a nacer. ¿Por qué sabemos esto? Porque decía, para el momento del censo, en la época del censo, y había un solo censo que ellos recordaban, era el censo que el César mandó a hacer, ¿no? Ese mismo censo donde José y María tenían que caminar, o sea, tenían que ir de rumbo a Belén para cumplir con el censo, y ahí fue que le tocó a María dar a luz a Jesús. ¿Bien? Entonces, justo para cuando Jesús iba a nacer, estaba este gran famoso hombre llamado Judas el Galileo, que tenía seguidores. ¿Y qué pasó? También murió y se desbandó todo. Los discípulos se desaparecieron y el movimiento no siguió. Ahora, estamos enfrentando algo completamente diferente. Tenemos a Jesús de Nazaret, el líder de este grupo, que fue perseguido, condenado a muerte en cruz, muerto. Por lo menos esa es la historia que tiene el Sanedrín. Sabemos que la historia de los discípulos es diferente, porque Jesús resucitó. ¿Bien? Y está en la gloria del Padre. Entonces, hay algo diferente, porque en vez de que la muerte del líder de este tal Jesús hubiera hecho lo mismo que con Teudas y con Judas el Galileo, se hubieran desbandado y se hubiera disipado este movimiento está cada día cobrando más fuerzas. Arrestan a estos hombres, los amenazan y vuelven con más fuerzas a anunciar el querigma, el mensaje de salvación. Que Jesús vivió, hizo obras grandes, era el Hijo de Dios, murió y resucitó. Entonces él dice, esto no es lo mismo. Esto no es igual. Ahí es cuando él le dice, básicamente, lo que no es de Dios muere solo. Y lo dice de esta manera, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, cuando dice es de origen humano quiere decir que merece perecer, que no va a perdurar, ¿bien? Se acabará por sí mismo. Nadie tiene que hacer algo en contra de estos hombres porque este movimiento no va a sobrevivir. Ahora, si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. O sea, no importa si matan a estos hombres, si esto es trabajo de Dios, va a cobrar más fuerza. No se expongan a luchar con Dios. ¿Y qué pasa? Le creen. Entonces lo que hacen es que azotan a los apóstoles fuertemente, lo cual de alguna manera dice aquí que los apóstoles se retiraron felices después que los azotaron porque habían padecido ultrajes en nombre de Jesucristo, como que en un menor grado habían padecido algo en nombre de Jesús, ¿no? Y podían de alguna manera identificarse con la pasión de Cristo. Y volvieron a predicar en el templo y volvieron a enseñar en las casas, ¿no?
el Evangelio con mucha más fuerza. Este movimiento no es tan fácil de matar. Este movimiento parece ser, en conclusión, ¿no? Parece ser cosa de Dios. Bien. Entonces, en nuestras vidas tenemos que tener una visión igual, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que mueren y cuáles son las cosas que perduran? ¿Cuáles son las relaciones humanas que mueren? ¿Cuáles son las relaciones humanas que perduran? ¿Cuáles son nuestros proyectos que mueren? ¿Cuáles son nuestros proyectos que perduran? Bien. Entonces, tenemos que tener esa medida. Bien. Si nos fijamos en las cosas eternas, esas cosas eternas no van a morir. Si nos fijamos metas con cosas humanas, esas cosas humanas van a acabar y van a morir. Entonces, desarrollemos un buen olfato por las cosas divinas y concentremos nuestros esfuerzos en las cosas que nunca morirán. Dios me los bendiga a todos y sean santos.